Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra reflexión está basada en Lucas capítulo 10, versículos 27 al 29. Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. El intérprete de la ley inició la conversación preguntando a Jesús haciendo qué cosa heredaría la vida eterna, a lo que Jesús le respondió con una pregunta: ¿qué dicen las Escrituras? Él dio la respuesta de los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todo y al prójimo como a sí mismo. Pero él, queriéndose justificar, avanzó la siguiente pregunta: ¿quién es mi prójimo? En la época de Jesús era común entender que el prójimo excluía a ciertas personas en la sociedad. De manera específica, todo pecador o gentil, samaritano o cualquier persona que no se ajustara a la revelación estaba excluida. De ahí que nosotros vamos a ver en esta respuesta que Jesús da la forma como Él se opuso totalmente a esa interpretación desviada de la palabra de Dios. Pues como Jesús va a relatar la parábola del buen samaritano, Él va a demostrar que el prójimo o el amor hacia el prójimo no excluye a nadie. Quiero llamar tu atención en el sentido de esa palabra prójimo. Ese término griego plesion se utiliza en el Nuevo Testamento 17 veces y en el Antiguo Testamento se usa más de 200 veces. Hay varias palabras que el término griego plesion traduce en el texto del Antiguo Testamento, siendo el más utilizado el término hebreo rea, que significa amigo o prójimo. Es bueno recordar que la raíz de ese término procede del verbo ra'a, que significa asociarse, y vamos a encontrar interesantemente en el libro de Proverbios varias clasificaciones de personas con las cuales el sabio amonesta que no te asocies: con el glotón, con el iracundo, como registra Proverbios 13:20, 28:7, 29:3. El sentido de esta palabra hebrea, de donde se traduce el término griego plesion, se refería a amigos en general, como aparece en Job 16:20, o compañero, o a prójimo, o a cualquier ser humano. La pregunta que hace el intérprete de la ley sigue siendo preguntada por muchas personas, pues en la mente de algunos cristianos y de muchas personas en general, el prójimo está delimitado. Es decir, hay personas que están excluidas de esa expresión. Sin embargo, cuando nosotros reflexionamos en el sentido de esta palabra, nos daremos cuenta de lo contrario. En el Antiguo Testamento, la palabra prójimo se empleaba para un conciudadano, como aparece en Levítico capítulo 19, versículo 16, donde termina el verso diciendo: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y el versículo 18, de donde se extrae ese segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es bueno entender que en el contexto de ese capítulo, prójimo se está aplicando a la familia, al compatriota. Pero cuando nosotros estudiamos esta palabra nos vamos a dar cuenta que el término rea, prójimo, va a incluir al vecino, como aparece en Éxodo 11:2, o con quien convives en tu casa, Proverbios 3:29, pero de manera especial
Cuando nosotros recordamos los mandamientos, vamos a tener presente que estos principios son dados teniendo a todo ser humano en contexto. De ahí que cuando tú lees, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, Éxodo 20:16, es un principio que se abarca a todo ser humano y es algo especial. Es importante entender que este término, aunque se utiliza para las personas con las que más nos relacionamos, en Levítico capítulo 19, versículo 34, el texto afirma que el extranjero entra dentro del prójimo que yo debo de amar. Es un pasaje interesante. Ahí leemos: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Apreciado amigo, el intérprete de la ley sabía lo que la Escritura decía. Su problema era la aplicación del principio en el contexto en el cual él estaba viviendo. Cuando nosotros entendemos que el término prójimo en el Antiguo Testamento abarcaba a toda la nación, al extranjero, vamos a entender que nadie está excluido de esa expresión. En la época de Jesús, como bien nosotros conocemos, tristemente los judíos habían excluido a los samaritanos, a los gentiles, de esa categoría de prójimo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo claramente desafía esa limitada comprensión, pues en Mateo capítulo 5 versículo 43, Él nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este pasaje de Mateo 5, 43 al 45 muy bien nos afirma que nadie está excluido de ser nuestro prójimo. En esta respuesta que Jesús ilustró quién era el prójimo al intérprete de la ley, en esta parábola del buen samaritano, la respuesta que Jesús dio no es quién es el prójimo, sino cómo vive el prójimo. La parábola del buen samaritano nos habla de la inclusividad de Dios, pues los samaritanos eran odiados por los judíos en la época. Sin embargo, cuando tú recuerdas el capítulo 17 del mismo del Evangelio de Lucas, los versículos 17 al 19, Jesús, cuando habla de los 10 leprosos que son sanados, nos va a presentar cómo solo el samaritano regresa a darle gracias a Jesús y darle gloria a Dios. En la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos, Samaria fue incluida como parte del territorio que debía ser alcanzado por el Evangelio. Y por supuesto, ¿quién nos recuerda aquella conversación que Jesús tuvo con la samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4? Nuestro Señor Jesucristo no discrimina. Él no discrimina pecadores, publicanos, samaritanos, blancos, negros, amarillos y rojos. El Evangelio de Lucas 15, 1 y 2 nos dice que Jesucristo incluye a todos en su ministerio de salvación. La intolerancia, el odio, el racismo es un pecado. Tristemente, por siglos, a través de la humanidad, el racismo, muchos lo han practicado basado en una ética falsa que considera el valor humano de forma relativa basado en el color de la piel. La palabra de Dios nos es clara. Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17 así lo afirma, porque Dios nos creó a
todos a su imagen y semejanza. Tú y yo somos llamados a amar a todos por igual, pues todos somos hijos de Dios. Y el apóstol Santiago nos recuerda en el capítulo 2, versículo 1, hermanos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hoy tú y yo no debemos de preguntar a quién amar, pues todo hijo de Dios ama a todos por igual. La parábola del buen samaritano nos muestra que es el que usa de misericordia, que realmente vive como prójimo para los demás. Jesucristo le dijo al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. Cierta vez Nelson Mandela dijo que nadie nace odiando, sino que aprende a odiar, por lo cual todos podemos aprender a amar. Apreciado amigo, hoy más que nunca el mundo necesita ver que tú y yo amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con el salmista tú y yo debemos de afirmar, por amor de mis hermanos y mis compañeros o prójimos, diré yo, la paz sea contigo. Salmo 122, versículo 8. Que en este día tú y yo mostremos el amor de Dios al amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Que tú y yo estemos dispuestos, que como cristianos tú y yo podamos luchar por la justicia, la paz y exponer el pecado, el abuso, pero no debemos pasar por alto, apreciado amigo, que todo el odio, el racismo, la intolerancia que tú y yo vemos subyace en nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos de recordar que la única solución proviene del Dios Todopoderoso, que es amor y se dio a sí mismo por nosotros en la cruz, y que hoy tú y yo debemos de reflejar su carácter de amor a todos los que nos rodean. Que Dios nos bendiga en este día y nos ayude a amarle a Él sobre todas las cosas y a todo nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios te bendiga. ¿Cuáles son tus pensamientos? Solo hay guerras y violencia. Ya no existe